Víctor. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de esta plataforma de internet. Bendito sea el Señor. Hoy pues traemos un tema nuevo. El Señor les bendiga de una manera especial. El tema de esta noche será la sensibilidad. Estaremos tocando qué es lo que obstaculiza la sensibilidad. Todos aquellos que estén conectados, tome sus sagradas escrituras y para que me pueda acompañar en los versículos que hoy se estarán tocando acerca de la sensibilidad, para ver si en nosotros somos sensibles a la voz de Dios o hemos perdido toda sensibilidad. Acompáñenme al libro de Efesios capítulo 4 verso 17 y habla como tema la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor tomando el control de nuestras vidas y sea el Señor hablando también a nuestro corazón nuevamente, ya que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, siempre haya cabida en nuestros corazones y nosotros así disponemos nuestro corazón a abrir y también nuestros oídos. La Biblia dice, el Espíritu dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito sea el Señor. Señor Dios y Padre Celestial, le damos las gracias hoy, Señor, por el privilegio que usted me permita a mí, Señor, poder traer este mensaje, esta pequeña reflexión, Dios Padre Celestial, que usted ha ministrado en mi vida, Señor. Y también, Padre Celestial, que sea usted tomando el control de las vidas de aquellos que estarán a través de las redes sociales, Señor, conectados. Señor, que sea usted ministrando su vida, así como usted ha ministrado la mía, Dios eterno. Que sea usted redarguyendo nuestros corazones, hablando, exhortando nuestras vidas, corrigiéndolos, Señor Padre Celestial. De que nuestro corazón, Señor, nuestra vida sea sensible a su presencia, Señor, a su voz, Padre Celestial, para que podamos obedecerla, Padre bendito, y que nuestra mente, Padre Celestial, nuestro corazón, Señor, siempre esté ligado a su palabra, bendito Dios, nuestra vida, Señor. Padre, reprenda toda obra de las tinieblas que quiera, Señor, intervenir en esta programación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre Celestial. Gracias, oh Dios eterno, gracias, oh Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Tocando nuevamente el versículo 19, en lo cual dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una de las cosas es de que al nosotros apartarnos y alejarnos de Dios, aparentemente muchas veces no lo podemos hacer rápidamente o en un abrir y cerrar de ojo, pero sí poco a poco muchas veces nosotros alejamos de Dios. Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios al no escudriñar su palabra, al no orar, al nosotros no ayunar. Es cuando nuestro corazón comienza a ser insensible a la palabra de Dios. Cuando la Biblia enseña en Gálatas capítulo 5 verso 17, habla de que la Biblia dice que el espíritu y la carne, estos dos se oponen. Entonces, cuando nosotros damos más rienda suelta a nuestra carne, venimos a ser insensibles a la voz de Dios. Ya no podemos obedecer a Dios porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, es cuando nosotros comenzamos a tener una batalla con nuestra misma naturaleza, que nuestra naturaleza humana no se quiere sujetar a Dios, no quiere ser insensible a la voz de Dios. Ese es el problema que hoy está viendo y se está viendo en la humanidad desde el principio. Bendito sea el Señor. Esto de la sensibilidad y de la insensibilidad viene
desde mucho tiempo atrás. Y vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras ejemplos de cómo la persona, al nosotros ser insensibles a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, cuando nosotros no aceptamos la corrección de Dios. Vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 18. Es un versículo muy conocido por el cristiano, bendito sea el Señor, y habla sobre la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos que la misericordia de Dios nos lo ha mostrado. Dios ha mostrado su amor hacia la humanidad, hacia nosotros, desde antes de la creación del mundo. La Biblia dice que Dios ya tenía escogido a los suyos. Efesios capítulo 1 habla, en el verso 12, verso 13, habla de que dice la Biblia que antes de la creación del mundo Dios ya nos había escogido a nosotros para alabanza y gloria de su nombre. Pero así también vemos que, como la Biblia habla también en San Juan capítulo 3 verso 16, de que porque de tal manera Dios amó al mundo. O sea que Dios envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para que nadie en este mundo pudiese tener una excusa delante de Dios. Que dijeran de que, pues, muchos dicen de que Dios no es un Dios sensible, o sea que es un Dios vengativo. Dios es un Dios de justicia, Dios es perfecto, Dios es amor, pero también la Biblia dice que hay fuego consumidor. Tanto como nosotros tenemos una mala consecuencia por causa de nuestro pecado, también tenemos una recompensa de parte de Dios cuando nosotros nos apartamos del pecado, cuando nosotros santificamos nuestra alma, cuando nosotros nos apartamos de toda mundanalidad. Bendito sea el Señor. Pero vemos que Dios, dice la Biblia, que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Por qué? Porque hay injusticia en los hombres, porque han conocido la verdad y se han apartado de la verdad. Entonces se han hecho insensibles a la voz de Dios. Ya no hay sensibilidad en el corazón de ellos. Ya no hay temor por hablar la palabra de Dios, por tener la verdad, por mostrar la verdad, por mostrar cuál es el propósito por el cual Jesucristo vino a la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que la Biblia dice también que la sabiduría de este mundo es animal, diabólica, y es todo lo contrario a lo de Dios. La Biblia dice que alguno que esté falta de sabiduría, pídesela a Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría de Dios? Nos acerca más a Él. Pero la sabiduría humana nos aparta de Dios, porque es egoísta. Lo dice la palabra del Señor, de que es diabólica. ¿Por qué? Porque en la sabiduría humana se aparta, se hace a un lado Dios. Entonces, vemos que sigue hablando en que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para el ser humano le es más fácil hacer su propio Dios, y aunque muchos dicen conocer a Dios, pero no le han conocido, creen en Dios. La Biblia dice, bien haces, porque aún los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Una de las cosas es que creer en Dios es accionar, de que si nosotros creemos que Dios existe, que Dios es el único que puede libertar nuestras almas, nosotros vamos a acudir a Él. No como nosotros queremos, sino como Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que hoy estamos viendo
Y desde antes de la creación, desde antes de mucho tiempo atrás, vemos que el ser humano se hace dioses a sí mismo. ¿Por qué? Porque le es más fácil para ellos, porque pueden hacer con sus dioses lo que ellos quieren, más con Dios no. A Dios nosotros no lo podemos manipular, a Dios nosotros no podemos moverlo de un lado a otro. La Biblia dice que Dios es omnisciente, la tierra tiembla delante de su presencia. La Biblia dice de que Dios creó los mares, que Él los midió en el hueco de su mano, que Él con 3 dedos recoge el polvo de la tierra. ¿Con qué podremos nosotros comparar a Dios? O sea, no hay palabras que puedan describir la grandeza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que el hombre siempre quiere llevar su gloria, quiere darse la gloria en todo a Él. Y eso es una de las cosas de que también quita la sensibilidad de nuestro corazón. Eso es lo que la obstaculiza la sensibilidad espiritual en nuestras vidas. En nosotros no darle la gloria de Dios, en nosotros enorgullecernos por las cosas literarias o por algo que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros las podamos conducir correctamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la sensibilidad espiritual, vamos a descubrir qué es lo que obstaculiza la sensibilidad espiritual. Sí, mucho más que tener los sentidos físicos desarrollados e intactos como seres humanos, existe la sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual tiene que ver con estar despiertos a todo lo del Espíritu Santo. El hombre, como sabemos, es ante todo un ser espiritual. La Biblia dice que Dios nos creó a nosotros tripartitos, o sea, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, esto nos dice entonces que ser sensibles espirituales no está fuera de lugar para el hombre. Incluso la escritura dice en Romanos capítulo 8, verso 6. Dice la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, esto nos dice entonces que ser sensibles espirituales no estar fuera de lugar para el hombre. Incluso la escritura pues nos enseña en este versículo, en Romanos capítulo 8, verso 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que pasa? Es de que muchas personas piensan de que al nosotros ser sensibles al Espíritu Santo, nosotros estamos siendo débiles. Es todo lo contrario a lo que el ser humano piensa, porque las cosas del espíritu, la carne no lo puede entender. Bendito sea el Señor. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando? Que muchos han prestado más atención y han al desarrollo de sus sentidos físicos que ser sensibles espirituales. Es lo que pasa, nosotros somos sensibles en lo físico. Es como si nuestra piel es sensible y nosotros la acercamos como a algo que es fuego, a un fuego, pues nuestra piel es débil, se va a quemar. Entonces vamos a ser insensibles a ese fuego. Pero si nosotros nos acercamos al fuego de Dios, nosotros no lo vamos a quemar. Lo que vamos a ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, el fuego del Señor es diferente. El Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo es diferente. Nos fortalece más. Nos ayuda a nosotros poder combatir nuestra naturaleza humana y también las artimañas del enemigo, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Muchos hoy en día no están activos espiritualmente porque no se han tomado el tiempo para desarrollar esta parte de su ser. Eso es lo que pasa, es de que nosotros debemos de invertir tiempo. Así como nosotros muchas veces invertimos tiempo para las metas que nosotros tenemos en lo literario. Muchas veces nosotros tenemos metas en las cuales nosotros queremos construir casas, queremos obtener un carro, queremos diferentes metas. Si estamos estudiando, queremos graduarnos de una carrera universitaria. El ser humano se plantea una meta para poder ser alguien en esta vida. Así también nosotros debemos de tener en cuenta, la Biblia dice de que nosotros hay una corona de vida eterna, una corona que el Señor nos ofrece a nosotros como seres humanos, que esa va a ser de por vida, que es la cual nosotros debemos de
pelear y correr esta carrera legítimamente. ¿Cómo vamos nosotros a correr esta carrera legítimamente? Es pues conforme a la palabra nos enseña, a través de la Sagrada Escritura, no nosotros yéndonos a derecha ni a izquierda, sino mantenernos en el camino que ya Jesucristo ha trazado. Cuando Jesucristo, el Señor nos enseñó y nos dijo que el que tome su cruz, que era necesario que nosotros tomemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos para que podamos ser como Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, es de nosotros tomar el tiempo para nosotros desarrollar esa y ser sensibles a la voz de Dios. Si nosotros tomamos el tiempo para nosotros escudriñar la Sagrada Escritura, podremos encontrar esa agua de vida eterna. Muchas veces, a veces lo sentimos secos, vacíos, es porque nosotros no hemos buscado de Dios. O sea, no hemos bebido el agua de vida eterna, no hemos alimentado nuestra alma. Sabemos, como le decía, que pues Dios nos ha hizo tripartito, de que somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces nuestra carne se alimenta con lo que es el pecado, nuestra alma y nuestro espíritu no. Nuestra alma y nuestro espíritu viene de Dios. La carne Dios la creó del polvo, y la Biblia dice en Génesis que cuando Dios creó al hombre lo hizo del polvo y sopló aliento de vida. Entonces en ese aliento de vida Dios lo que hizo fue depositó en nosotros un alma y un espíritu, el cual esa alma y ese espíritu anhelan lo que es de Dios, porque ellos vienen de Dios y no quieren ir a otro lugar sino de donde ellos regresaron. Pero es de nosotros la decisión a dónde nosotros queremos llevar a nuestra alma. Si nosotros queremos llevarla a estar con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, allá que está sentado a la diestra del Padre, a gozarnos de la boda del Cordero, o pasar un infierno eterno, una condenación eterna. O sea, la decisión en nosotros, si ser sensibles a la voz de Dios o endurecer nuestro corazón. La Biblia dice que Dios a quien toma por hijo lo castiga y lo corrige, pero al que no, pues es bastardo, porque no acepta la corrección de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, que al nosotros no desarrollar esa sensibilidad espiritual, probablemente se pueda comenzar a escuchar otro espíritu. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Pedro lo dice en la primera carta de Pedro, dice de que nosotros seamos sobrios, que velemos. Y Pedro está hablando esto, ¿por qué? Porque cuando Jesús le dijo que él lo iba a negar, le dijo Pedro que no. Le dijo aún Jesús a Pedro, le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. O sea, Pedro entendió y aprendió de ese momento de que Satanás había pedido a Pedro para zarandear la fe de Pedro. Pedro amaba al Señor, y porque él lo amaba, pero el amor que el Señor le estaba mostrando a Pedro cuando estaba siendo moldeado era un amor diferente. Cuando le estaba recordando a Pedro allá en el Hexemaní que Pedro sacó su espada para cortarle y le cortó la oreja al siervo, el sumo sacerdote. Vemos que el Señor le dijo, guarda tu espada, la copa que el Padre me dio no la he de beber. También le dijo Pedro, guarda tu espada porque el que mata a hierro morirá. O sea, le estaba mostrando que su evangelio, que su reino era diferente. El amor que Jesús estaba hablando, la defensa que Jesús, la Biblia dice, aún Pedro, qué lindo es el Señor, porque el Señor marcó la vida de Pedro. Lo habla la palabra del Señor, lo dice de que Jesús que cuando lo abofeteaban, dice la Biblia que él no respondía, cuando le injuriaban, dice que Jesús encomendaba las cosas, todo aquello al que podría librarle, dice la palabra del Señor. Pero aprendió del maestro que a ser sensible, porque cuando ya viene el Señor comienza a moldear a Pedro también, lo vemos en la carta en el libro de Hechos, capítulo 10, donde el Señor manda y hace entrar en una visión a Pedro, mandándole un lienzo para que le dice, mata y come. Pedro le dijo, yo no he comido ninguna cosa inmunda. Le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. El Señor estaba moldeando a Pedro antes de enviarlo a un centurión romano. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que como estaba Dios tratando con la sensibilidad, el Espíritu Santo estaba tratando con la sensibilidad de Pedro, para que cuando Pedro llegara allá de Cornelio,
no llegase como rechazándolo, porque ya el Señor había preparado a Pedro para llegar y predicarles el Evangelio. La palabra del Señor dice que en ese momento de que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, se arrepintieron. Cornelio había invitado a unos y pues todos los que estaban ahí. Entonces ahí aprendió Pedro de que Dios no hacía excepción de personas, bendito sea el Señor. Y eso es lo que mencionaba también a Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 4, verso 18, donde dice que en el verso 17, perdón, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anda en la vanidad de su mente. Porque Pablo le estaba hablando a los efesios eran gentiles. Y le estaba diciendo de que ya no anduvieran como los otros gentiles, o sea, que ya dejaran la vieja manera de vivir, para que no fuesen de tropiezo para aquellos que iban a creer también en la palabra de Dios. Por eso nosotros como cristianos, Dios nos ha dejado a nosotros una identidad. Y la identidad la podemos encontrar a través de la palabra del Señor, de que los identifica si nosotros somos verdaderos cristianos, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios. O sea, hay un ADN en nosotros. Ahí la palabra del Señor dice: por su fruto los conocerás. Entonces, por eso Pablo le estaba hablando a los efesios en esa carta, bendito sea el Señor, de la nueva vida en Cristo, de que hay que nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Porque dice que estos otros gentiles, como nosotros andábamos antes en la vanidad de nuestra mente era muy vanidosa, siempre andábamos tras nuestros delitos y pecados, andábamos en las perversidades de nuestra mente, mas Dios en su misericordia nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso le dice la palabra del Señor que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que pasa cuando nosotros no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, cuando nosotros no hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús. Nuestra mente, nuestros ojos, todo nuestro ser está dormido. Todo nuestro ser está muerto completamente. Si nuestros ojos no son abiertos a través de la palabra del Señor, en el libro de San Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad nos abre nuestros ojos. Ven la bajeza que hay en nuestro ser por causa del pecado. Entonces, vemos que dice la Biblia que teníamos el entendimiento entenebrecido. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4 verso 4? De que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les alumbre. Eso es lo que hace Satanás. Satanás engaña a su víctima. También la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 14 verso 17 de que Satanás no ha dejado nunca libre a ninguno de sus prisioneros. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás no quiere que las personas sean libertadas por la verdad, que no conozcan la verdad, sino que siempre vivan con su entendimiento entenebrecido, alejados completamente de la vida de Dios, que vivan en ignorancia, que su corazón se endureza. Pero hay una promesa muy linda en el libro de Ezequiel capítulo 36, donde habla el Señor de que os daré un nuevo corazón. Eso es lo que hace el Señor. El Señor rompe ese corazón de piedra que nosotros tenemos por causa del pecado, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado endurece nuestro corazón, enceguece completamente nuestra mente, y nosotros pensamos de que nosotros estamos bien delante de los ojos de Dios, que por que hagamos buenas cosas nosotros heredaremos el reino de los cielos. No es así. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Pero esa gracia no es que nosotros vamos a utilizarla y vamos a pecar deliberadamente, porque la Biblia dice que si nosotros pecamos deliberadamente, pues ya no hay mayor
Ya no hay otro sacrificio más, sino una horrenda condenación, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor habla a nuestras vidas, de que nosotros en un momento, cuando nosotros estamos apartados de Dios, o los apartamos de Dios, o estamos caídos de la gracia de Dios, o no queremos entender la palabra de Dios, aunque nosotros estemos en una iglesia congregándonos y nosotros endurecemos nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo trae la palabra del Señor y corrige nuestras vidas y pone en los labios del predicador y muestra nuestra vida. Nosotros no podemos decir, lo está diciendo por mí. Claro que el Señor no va a dar indirecta. Dios siempre va directo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar nuestra vida. Porque Él sabe, el Señor dice que fuera de Él nosotros desparramamos completamente el tiempo que Dios nos ha prestado. Y un día nosotros vamos a dar cuenta de según sean nuestras obras, sean buenas o sean malas. Por lo que nosotros hablemos, vamos a ser justificados, vamos a ser condenados. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, vemos que a nosotros ser insensibles, también hay quienes que se han entregado al engaño espiritual, obstaculizando así su efectiva sensibilidad espirituales. Tales personas, según 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Si usted tiene su Sagrada Escritura, me puede acompañar, porque nosotros también, pues es de nosotros también verificar cuando nos están predicando, nos está hablando alguien, de que pues es verdad lo que está diciendo. Bendito sea el Señor. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, porque la hipocresía, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero vea que el verso 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, de que han dormido completamente su conciencia, han hecho insensible la conciencia ante Dios, o sea, que ya no escuchan la palabra del Señor. Y muchos de los que han conocido, dice la Biblia que en los postreros tiempos, está hablando más hoy en los tiempos de hoy. Hoy estamos viendo cómo muchos apóstatan de la fe, hacen del camino del Señor ancho, están haciendo la puerta ancha, están haciendo que las personas entren solo por la puerta ancha, pensando que el camino al reino de los cielos es ancho, cuando Jesús lo dijo claramente, que el camino al reino de los cielos es angosto. Dice: esforzados en entrar por la puerta estrecha, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que la influencia demoníaca en estos últimos tiempos va aumentando. Cuando eres testigo de la gran cantidad de negatividad que está sucediendo en el mundo hoy, no son más que productos de operaciones demoníacas, y es porque ciertas personas han entregado su espíritu a espíritus engañadores. O sea, el mismo ser humano abre la puerta a los espíritus engañadores, porque dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11, de que como no creyeron a la verdad, Dios los ha entregado un espíritu de mentira, para que crean a ese espíritu de mentira. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos predica la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? De que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no quieren escudriñar la palabra de Dios. Y cuando les hablan de la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura, dicen que no es verdad. Pero están blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay una negatividad en este mundo, algo que está sacudiendo este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que ya le queda poco tiempo. Por eso es que dice la Biblia que si no los tiempos no fuesen acortados, aún hasta los escogidos fuesen engañados. Entonces también Jesús
También dice la palabra que Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, el verso 11, bendito sea el Señor. Dice, como tú puedes, perdón, estaban hechos. Es San Mateo capítulo 24. Alabado sea el Señor. San Mateo capítulo 24, verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe qué es lo que pasa hoy? Es de que muchas personas entran a lugares donde solo tienen comezón de oídos, comienzan a escuchar solo palabras de engaño. Les comienzan a hablar mentira. Luego cuando las mentiras no se cumplen, porque Dios pues no está en la boca de un mentiroso, porque Dios es verdad. Cuando Dios habla y profetiza nuestra vida, lo primero que va a hacer corregir nuestra vida. Eso es lo que Dios va a hacer. Va a hablar sobre lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos haciendo ocultas, lo que estamos haciendo ante los ojos del Señor que no es correcto. Eso es lo que el Señor, ¿para qué? Para restaurar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que las personas tienen comezón de oídos, quieren escuchar que Dios les dice que está con ellos, cuando Dios no puede estar con un pecador. Dios, la Biblia dice que si aquella persona se arrepiente y se acerca y busca hacer la voluntad de Dios, Dios oye a esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Es de que estamos viviendo en esos últimos tiempos donde las personas tienen ese comezón de oír y están siendo engañados. Luego, cuando se les predica la palabra de Dios, se les predica la verdad, comienzan a decir de que somos hipócritas. De que no, es que yo no quiero ser hipócrita, comienzan a excusarse. ¿Por qué? Porque ya pasaron una mala experiencia. Entonces, ¿pero por qué? Porque no quisieron escuchar la palabra cuando muchas personas han tenido la oportunidad de poder estar en congregación, de le exhortan su pecado, donde quieren restaurar su alma. Porque ese es el amor de Dios. Dios restaura nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros demos testimonio de su verdad. Entonces, esas personas se van y comienzan a apostatar, comienzan a creer a espíritus engañosos. Y eso es lo que estamos viendo, que endurecen su corazón a la palabra de Dios y su amor se ha enfriado. Pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos viviendo en tiempos delicados, estamos viviendo en tiempos que Jesucristo pronto viene. No es que los tiempos ya se están terminando, no, es que Cristo pronto viene. Y luego vienen los juicios de Dios. La Biblia habla sobre unos juicios y misericordia. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros, si estamos siendo insensibles a la palabra de Dios, a la voz de Dios, es de que nosotros veamos y corrijamos nuestro caminar. La insensibilidad de los pueblos al Espíritu ha existido desde el Antiguo. Y hay mucho caso en el Antiguo Testamento. Hay mucho caso en el Nuevo Testamento. Hoy nosotros conocemos mucho caso. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 7. El capítulo 7, verso 11. Bendito sea el Señor. Dice, y tiene como tema la desobediencia a causa del cautiverio. La Biblia dice, habla sobre, en Deuteronomio capítulo 28, sobre sobre la obediencia y la desobediencia. Por la desobediencia no tenemos causas que destruyen nuestra vida. En el capítulo 7 de Zacarías, capítulo 7, verso 11, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Eso es lo que está haciendo las personas hoy en día. Aunque no lo hagan literalmente, pero hacen oídos sordos cuando Dios está hablando a sus vidas. Cuando Dios le está exhortando su pecado. De que la Biblia dice que la Biblia hace una gran lista, comenzando desde Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 en adelante. Habla sobre los adúlteros, sobre los fornicarios, sobre los hechiceros, sobre los brujos, sobre los borrachos. Gálatas capítulo 5 verso 19 también habla sobre las obras de la carne, que son enemistad, pleito, iras, contiendas, lascivias. Habla sobre urgías. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo
capítulo 21, capítulo 20, verso 8, habla sobre los cobardes, los fornicarios, habla sobre todo aquel que destruye su vida en el pecado. La Biblia dice que no heredará el reino de los cielos. Entonces las personas, cuando viene Dios y comienza a hablarles a sus almas, a sus corazones, que dan la espalda a la palabra de Dios, dan la espalda a Dios, tapan sus oídos porque no quieren escuchar, siempre hay una excusa. Bendito sea Dios. El verso 2 dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. El diamante es el material más duro que existe. El hierro se puede romper, el acero se puede romper, el diamante es un material demasiado duro para poderlo romper. Así se hicieron. Imagínense, no está hablando de un corazón de piedra. Ya no está hablando un corazón de piedra, sino está hablando un corazón de diamante. O sea que lo habían endurecido tanto más. ¿Por qué? Por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, por darle la espalda a Dios. El Señor tenga misericordia de nuestras almas. Y dice la Biblia que como ellos, Él les habló a través de sus profetas, aún envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Esta generación, la Biblia dice que aún los de Nínive se van a levantar, aún los de Sodoma y Gomorra podrían juzgar a esta generación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Por eso vendrá aquel juicio de Dios. Lo que habla Apocalipsis sobre las 7 copas, habla la Biblia sobre los 6, sobre las 7 copas de la ira de Dios, sobre las 7 trompetas, habla sobre ese juicio sin misericordia, donde las personas clamarán, llamarán a los montes que caigan sobre ellos, que no quieren estar frente al juicio del trono blanco. Pero la Biblia dice que aquellos cielos y tierra que Dios puso por testigo, que habla en Deuteronomio capítulo 19, ellos van a huir delante del Señor y no habrá donde uno podrá esconder. Ciertamente aunque los montes, aunque los cielos y la tierra no huyan, nosotros no tenemos donde podemos esconderlos delante del Señor. La Biblia dice que los ojos de Dios atalayan la tierra. Vemos que también Dios dijo, paraos en los caminos. Y también Dios habló a través de Jeremías. Dios habló a través de Jeremías en el capítulo 6 también a un pueblo, porque el pueblo de Israel estaba siendo insensible a la voz de Dios. En Jeremías capítulo 6, el verso 13, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sí, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué pasó en el momento que llevaron a aquella mujer que había sido encontrada en adulterio? Cuando Jesús, fue que todos llevaban, el pueblo ya llevaban las piedras preparadas para apedrearla. Cuando lo llevaron para tentar a Jesús le dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Por qué? Porque ellos se habían hecho insensibles a la voz de Dios. Estaban viviendo una vida de hipocresía falsamente. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo que el que estuviera libre de pecado, que lanzara la primera piedra, dice la Biblia que del más postrero hasta el más mayor dejaron caer sus piedras. ¿Por qué? Porque había pecado en sus corazones. Porque sabían que estaba la conciencia cauterizada por causa del pecado, y no tuvieron el valor, ni siquiera los sacerdotes, aquellos que llevaban la ley de Dios, los escribas y los fariseos.
pudieron lanzar una piedra contra aquella mujer. ¿Por qué? Porque había pecado en sus corazones. Bendito sea el Señor. Entonces hasta los jóvenes también que llegaron ahí estaban en pecado y no pudieron lanzar la piedra. Mas la Biblia dice de que Jesús le dijo, ni yo tampoco, ¿dónde están los que te condenan? Le dijo, ni yo tampoco te condeno. Le dijo, pero vete y no peques más. O sea, el Señor perdona nuestros pecados, los echa al fondo de la mar, pero el Señor nos habla de que nosotros no podemos volver a ir al mismo lodo, como la puerca va al lodo, como el perro va al vómito. Bendito sea el Señor, nosotros no podemos estar haciendo eso. Por eso es que Pablo le decía a los efesios, o sea, habla sobre la vida nueva en Cristo Jesús, de que fueran diferentes a los demás gentiles. Bendito sea el Señor. Entonces, el verso 14 de Jeremías capítulo 6 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Está haciendo la pregunta del Señor. O sea, que si en nosotros hay vergüenza de que si nosotros cuando cometemos pecado o cuando nosotros estamos apartados de los caminos del Señor, si hay vergüenza en nosotros por causa de las inmundicias que muchas veces se practican, que la Biblia dice que aún ni bueno es hablar de ellas. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Eso es lo que se está haciendo. De que Dios ya ha trazado el camino. Ya Jesucristo trazó el camino. Es de nosotros estar dispuestos si nosotros queremos andar por el camino que ya Jesucristo andó. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros en la carne no podemos agradar al Señor. Y las cosas nosotros en la carne las vemos imposible. Bendito sea el Señor. Entonces, no es sorprendente. Eso muchas veces nos sorprendemos al ver que últimamente las cosas que están sucediendo terribles. Hoy se escucha tantas cosas. Vea cómo cuando el corazón está cauterizado por causa del pecado, hay pleito entre los hijos y los padres. Muchos hijos están matando a sus padres, a sus madres. Lo están haciendo apuñalados, lo están asesinando con armas. Muchos padres están también asesinando a sus hijos. Muchos padres están violando a sus hijos, a sus hijas. O sea, muchas personas están siendo secuestradas. Cuánta pedofilía ha aumentado, la pornografía está destruyendo la vida de los jóvenes, adultos, viejos, todo tipo de personas, sean mujeres, ancianas, todo. Este pecado está aumentando. Bendito sea el Señor, está destruyendo la vida de las personas, está haciendo la homosexualidad ha aumentado, el lesbianismo ha aumentado, cuántas nuevas cosas están saliendo más a la luz. O sea, hoy todos están viendo a las personas normal y eso es lo que Satanás está... eso es el propósito de Satanás, de que las personas vean normal las cosas que son anormales, y para que también cuando se les predica la palabra del Señor diga que uno es extremista. Eso es lo que pasa, de que el Señor está queriendo de que nosotros abramos nuestros ojos. Dios quiere abrir el corazón de nuestros ojos. Pero muchas personas me preguntan por qué si Dios es bueno, por qué existe tanta maldad. Es como lo mismo de que como que digamos un ejemplo de que una marca de un carro hiciera un carro y ellos lo hacen correctamente. Cuando están nuevos pues están sin ningún rasguño. Pero ¿qué pasaría si una persona lo destruye aquel auto y viene otra persona? Sería como algo tonto decir uno, ¿por qué esa marca de carro construyó ese carro todo golpeado? No, Dios creó el mundo, Dios creó al hombre y lo hizo santo y perfecto. Lo puso en un Edén, lo puso en un paraíso para que labrase la tierra, bendito sea el Señor. Mas cuando el hombre pecó, cuando nosotros pecamos delante del Señor, el pecado nos separa de Dios. O sea, el mundo, Dios creó todo correctamente, perfecto. Y lo podemos ver la maravilla de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Es que el mismo hombre ha destruido el mundo. El mismo hombre se ha destruido. Bendito sea el Señor. O sea, y luego dicen, ¿dónde está Dios? O sea, no podemos acusar a Dios por causa del pecado que nosotros hemos cometido antes
o que nuestros familiares o maldiciones que vienen arrastrando de generación en generación. Entonces es mejor nosotros ver dónde está la raíz por la causa de lo que nosotros estamos aconteciendo. Porque la desobediencia de las personas al Espíritu de Dios provoca la ira de Dios. Eso fue lo que estaba pasando en Zacarías y en Jeremías. De que la desobediencia, ellos no quisieron oír, dieron la espalda a la voz de Dios, no quisieron andar sobre el camino del Señor, la ira de Dios vino sobre ellos. Bendito sea el Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué la sensibilidad espiritual parece una tarea desalentadora? ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta ser sacrificada. La respuesta está sensible. En la naturaleza actual del hombre, el desafío es que la naturaleza humana se aferra más a la carne que al espíritu. Porque para la mente no reformada, o sea, de que no ha sido transformada por Cristo Jesús, las cosas del espíritu son locuras. Y lo dijo Pablo. Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el Espíritu son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No está hablando de ser señalado. Bueno, hoy pues si las personas, aquel que quiere santificar su alma y el que no quiere seguir adulterando, ni quiere tampoco seguir fornicando, ni quiere seguir mintiendo, ni quiere seguir robando, ni quiere seguir siguiendo la corriente de este mundo, lo llaman legalista, lo llaman extremista, lo llaman religioso, cuando es todo lo contrario. O sea, una persona que quiere ser hijo, verdaderamente hijo de Dios, quiere tener el ADN de Dios, o sea, que Jesucristo, o sea, el perfil de Cristo se ve en su vida, no es una persona religiosa. O sea, es una persona de que quiere vivir para Dios, o sea, que está en agradecimiento por lo que Dios ha transformado su vida. Eso es lo que se está pasando hoy. Entonces, por eso es que las personas que andan en la carne no entienden las cosas de Dios. Por eso la Biblia, aún Pablo dice que les parece locura a las personas de que nosotros no caminemos como ellos. O sea, ya la Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos más a este mundo. Bendito sea el Señor. Estamos esperando por la redención. Porque para que Cristo venga, cuando Jesús venga, bendito sea el Señor y seamos levantados de esta tierra. Alabado sea el Señor. Esta, como hemos visto en el Génesis, fue una de las consecuencias de la caída del hombre. En el jardín del Edén, Adán y Eva nunca debieron participar de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero el diablo hizo que esa instrucción de Dios fuera necedad a sus oídos y comieron del árbol. Dios nos pone al frente de nosotros la bendición y la maldición. Dios nos presenta a nosotros el bien y el mal. Está a nosotros la salvación y la condenación, el cielo o el infierno. Es de nosotros decidir. Y Dios respeta su voluntad. Pero sí Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra propia voluntad a Él. Bendito sea el Señor. Desde ese relato de la caída, tres cosas han plagado la sensibilidad del espiritual del hombre. Y son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Y vamos a ir a primera de Juan capítulo 2 verso 15. Bendito sea el Señor. Libro de San Juan. Saludamos a la audiencia, aquellos que están conectados, que el Señor les bendiga de una manera especial. Espero les esté haciendo edificación la palabra de Dios, como el Señor también ha edificado mi vida a través de ella. Bendito sea el Señor les bendiga de una manera especial. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Pues les instamos de que compartan la transmisión, pues está haciendo de bendición a su alma. Pues hay muchas personas que necesitan también la palabra de Dios, y es también una manera también nosotros podemos evangelizar.
Es una de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y nos da a nosotros también, de que nosotros ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una manera también nosotros evangelizar a que usted conoce a una persona que necesita la palabra del Señor, está siendo insensible, es insensible a la voz de Dios. Le insto que pueda compartir la palabra del Señor para que sea de bendición a su alma. Bendito sea el Señor. Entonces, en 1 Juan capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y vamos a ver rápidamente el capítulo 5 el verso 19 y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice que Satanás tiene el control de este mundo. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano se lo ha dado. El mismo ser humano le ha dado todo el control de su vida a Satanás. Es de nosotros decidir. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no podemos amar al mundo, ni las cosas que están en este mundo. ¿Por qué? Porque lo que existe en este mundo es solo lleva a la condenación, delitos y placeres, la vanagloria de la vida, dice la Biblia, los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que existe en el mundo? Hay pecado. Por eso es que el mundo y Satanás tienen tanto poder hacia el ser humano, hacia las personas. ¿Por qué? Porque tiene exactamente lo que el ser humano quiere. Las cosas de Dios y de Satanás sabe cómo atraer a las personas. Sabe con la vanidad, con los placeres, con bebida, con todo lo que el mundo ofrece. Le hace como cuando las personas que tienen tiendas y venden ropa, ponen su maniquí y le ponen todo tipo de prendas, las mejores que tengan, ¿para qué? Y las ponen frente al mostrador donde hay una ventana de vidrio y todas las personas que van por la calle lo vean, para que atrae la atención de aquellas personas y para ir a comprar. Eso es lo que hace Satanás. Hace un mundo que se mire elegante, hace un mundo que se mire bueno ante los ojos del ser humano. Pero detrás de todo eso solo hay una mentira. Porque hay un mundo que es un desierto, hay un mundo seco que no produce agua para las personas. Sino hay muchas personas que están bebiendo, drogándose, prostituyéndose, adulterando, fornicando, y nada de eso lo está saciando. Malo que trae eso, contraen una enfermedad incurable. Terminan con cirrosis, terminan con sida, terminan destruyendo su propia vida, suicidándose porque saben que no pueden saciar sus apetitos carnales, no pueden saciar el vacío, no pueden llenar ese vacío, ni tampoco pueden saciar la sed que tiene su alma. Por eso es que Dios nos enseña y nos corrige a nosotros de que nosotros no amemos a este mundo ni las cosas que existen en este mundo. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el mundo es tan diferente a esta palabra de Dios y a Dios. Así es, nosotros debemos de ser a este mundo. Tanto como el mundo tiene su firmeza para no aceptar y aborrecer a Cristo Jesús, también nosotros tenemos de tener esa firmeza para no aceptar las inmundicias de este mundo, ni nosotros desechar a Cristo por causa de este mundo. Aborrecer a este mundo. Bendito sea el Señor. Entonces sigue diciendo el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué leímos en 1 Juan capítulo 5 verso 21? De que sabemos que somos de Dios, ya cuando nosotros hemos sido convertidos, nos hemos arrepentido y convertido a Cristo Jesús. Y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que sabemos que nada de eso que viene, la vanagloria de la vida, ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne vienen de Dios. Porque Dios es santo, puro. La Biblia dice que nada inmundo va a heredar el reino de los cielos. Sin santidad es imposible ver al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Bendito sea el Señor.
Entonces, ¿qué es santidad? Es apartado de todas las obras del mundo y del pecado. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice Santiago capítulo 4? Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo se constituye en enemistad contra Dios? Eso dice la palabra del Señor. Entonces, vemos que todo eso también, vemos que el verso 6 dice, en 1 Juan capítulo 3, verso 6 dice esto, todo aquel que permanece en él no peca. Vea lo que dijo el verso 17 anteriormente, que el que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 1 Juan capítulo 3, verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Por eso es que va a permanecer para siempre, o sea, va a vivir una vida eterna al lado del Padre. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para que toda aquella maldición ancestral que usted viene arrastrando en su vida, para que todo aquel pecado que viene arrastrando su vida y destruyendo su vida, y todas las malas decisiones que usted ha hecho y que nosotros hemos hecho, por eso el Señor envió a su Hijo amado, para deshacerle todas las obras a Satanás, para que todo aquello que a usted le han declarado no se vaya a cumplir. Somos nosotros los que decidimos si nosotros abrir la puerta. Alabado sea Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces, alabado sea Cristo Jesús. Entonces, veamos ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es de nosotros decidir. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, dice que va a ser perdonado. Pero el que lo oculta va a ser destruido. Así lo dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo, en el libro de Proverbios. Bendito sea el Señor. Quería dejarles con esto. Este tema de la sensibilidad es muy largo. Bendito sea el Señor. Y con la ayuda del Señor vamos a seguir hablando sobre este tema. Pero sí, Dios, le insto de que si su corazón está siendo, y usted siente de que está siendo insensible a la voz de Dios, de que usted ya no le está buscando al Señor en oración, de que si antes sentía la presencia del Señor, de que podía adorar a Dios en todo momento, yo le insto de que, como nos enseña la palabra en Apocalipsis, que volvamos a ese primer amor. Jesucristo exhortaba a la iglesia de Éfeso, y le decía: recuérdate por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Es de nosotros volver en sí, como hizo el hijo pródigo. Podemos ser hijos pródigos aún estando nosotros en iglesia. Y si hay alguien que no está en iglesia y ya es un hijo pródigo, pues el Padre le está esperando con las manos abiertas. Solo que tiene que volver en sí y reconocer su pecado. La Biblia dice claramente, lo dice, de que si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros pecamos delante de los ojos del Señor en pensamientos, en miradas, en obras, en acciones, en palabras. De una u otra manera nosotros fallamos a Dios. Por eso nosotros es necesario reconciliarlos con
con Dios. La Biblia dice, volveos a Dios, volveos a mi reprensión, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua. Aún hay un pueblo que se guarda para Cristo. Aún Dios ha guardado ese residuo pequeño, esa manada pequeña que se guarda para el Señor. Si usted quiere pertenecer a esa manada pequeña, le insto a que busque al Señor. Por ustedes y que usted pueda reconciliarse con el Señor. Y si usted nunca ha hecho la oración de fe o la ha hecho y quisiera reconciliarse con el Señor, pues le insto que pueda repetir conmigo estas palabras. Y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que yo he pecado delante de tu presencia, en palabras, en hechos, en pensamientos, en acciones, Señor. Por favor, Señor Jesucristo, perdone mis pecados, borre mis rebeliones, escriba mi nombre en el libro de la vida, séñame con su Santo Espíritu. Yo lo reconozco como mi único y suficiente Salvador, que resucitó entre los muertos al tercer día. Por favor, oh Señor, perdone mis pecados, escriba mi nombre en el libro de la vida y borre todas mis rebeliones, Señor. Por favor, oh Padre, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu de Dios. Aunque haga esa corta oración, si lo hace de corazón, la Biblia dice que un corazón constricto y humillado, el Señor no lo rechaza. Bendito sea el Señor. Hasta la próxima. Les saluda el hermano Víctor. Dios les bendiga de una manera especial.